Ok, otra vez vamos a grabar eh, el próximo estudio, la lección número 3. Y hermanos, para aclarar algunas cosas, quiero pedirles que vayan conmigo otra vez a la página 17 en su libro de texto. Hay algo que debo enfatizar en cuanto a establecer iglesias autónomas. Miren allí donde dice en la página 17 la definición de una iglesia autónoma. Y ya les he dicho lo de la palabra indígena que no usamos generalmente, sino la palabra autónoma. Mejor explica, da definición de lo que estamos pensando en español. Pero yo quiero decir esto. Aquí en el primer párrafo de esta sección donde dice la definición de la iglesia autónoma, dice que esta palabra indígena o autónoma es un término biológico y se usa para describir una planta que se prospera o prospera en cierto ambiente o lugar. La habilidad de una planta de prosperar en cierto lugar tiene que ver directamente con el tipo de la tierra donde se ha plantado, el clima donde se ha sembrado y en donde está arraigado. La relación metafórica entre lo biológico y el uso misiológico de la palabra se ve fácilmente. La meta de misiones debe ser plantar iglesias neotestamentarias viables que no solo subsisten en cierto lugar, sino pueden prosperar y reproducirse en los varios elementos culturales y étnicos en todo el mundo. Esas iglesias, hermanos, son iglesias autónomas y ellos pueden funcionar en todo el mundo. Ahora, es muy importante eso porque muchas veces, especialmente los misioneros jóvenes o personas nuevas en el ministerio, especialmente que salen de los Estados Unidos, van a diferentes partes del mundo y creen que tienen que establecer una iglesia igual a la iglesia que les ha enviado, una iglesia americana. Bueno, el problema es que en muchos lugares no es práctico establecer una iglesia de forma americana. Nosotros queremos establecer iglesias autónomas que son iglesias que, bueno, son neotestamentarias. Eso sí, una iglesia americana no puede establecerse en todo el mundo. Por ejemplo, en China, allí no permiten iglesias de forma americana. En verdad, muchas veces en China y en otros países comunistas, la iglesia bíblica neotestamentaria es perseguida y tiene que celebrar sus cultos, tienen que funcionar a escondidas. En, en vez de poder cantar alabanzas al Señor en voz alta con música de guitarra o de piano o de teclado, ellos tienen que cantar. Alabado sea el Señor, alabado. Yo no soy cantante, no tengo que decírselo, pero a escondidas. ¿Por qué? Porque si ellos cantan, alabaré, 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 las autoridades van a descubrirlos y van a encarcelar al pastor. En El Salvador tienen libertad de cantar en voz alta. Pueden celebrar sus cultos sin preocuparse por ser arrestados por las autoridades, pero no en todo el mundo, hermano. Por ejemplo, en el África hay iglesias que no tienen edificio. La gente cristiana se reúne debajo de un árbol.
de mango quizás. Pueden comer mangos mientras tengan su culto. Y hermanos, pero ¿qué? La mayoría de esas gentes sinceras, cristianas, que se han salvado, pero viven en chocitas, sin pisos, sin ventanas, sin puertas. Y ellos, a muchos de ellos no les gusta estar adentro de un edificio formal. Hermanos, una iglesia autónoma puede establecerse sin piano, sin guitarra, sin órgano, sin ah, eh, paredes de ladrillo, sin piso de cemento, porque es una iglesia, es un grupo de dos o tres personas o más que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Si yo como norteamericano voy a otro país que tiene cultura totalmente diferente y busco imponer las condiciones americanas, voy a fracasar. Así que entienden, hermanos, que una iglesia neotestamentaria, una iglesia autónoma, es una iglesia. Por ejemplo, ustedes, hermanos, y yo soy del estado de Florida. Cuando éramos niños, nosotros tuvimos mango, naranjos, toronjas, tuvimos caña de azúcar, tuvimos piñas en el patio detrás de la casa, pero Florida tiene clima casi igual a El Salvador. Ahora aquí en Tennessee no da resultado porque hay época en que hace mucho frío. De eso estamos hablando, de una cosa viable, de una cosa que florece naturalmente. Y hermanos, una iglesia sencilla, la forma más simple es una institución que puede florecer en cualquier país del mundo. Los hermanos Vernoy, que trabajaron muchos años en el área sureña de Venezuela, ellos vivían en una aldea de personas indígenas. Y allí, en vez de tener dinero, lo que hicieron es dar 10% de sus productos, porque ellos sembraban verduras, sembraban cosas o fueron a la jungla a cazar animales. Y en el África, por ejemplo, si el individuo de una iglesia, miembro, cazara dos o tres o 10 monos, daría un mono al pastor, la décima parte de 10. En otros, si tenían pollos, gallinas, diezmaban huevos. Usted dice, hermano, qué crudo, si es que ustedes, igual que nosotros, viven en un país desarrollado. Ustedes ganan dinero por su trabajo, aunque poquito, pero si ganan dinero pueden dar el 10%. De eso estamos hablando, pero no vamos a pasar todo el día hablando de esa situación. Solo quiero explicarles por qué hablamos de iglesias autónomas. Ahora, sigamos adelante en esta hora de estudio. Vamos a ver en la página 21, el capítulo 1, ¿por qué establecer iglesias autónomas? ¿Por qué establecer iglesias? Porque el Señor nos ha comisionado. Usted entiende que en Mateo nos dio la gran comisión, en Marcos 16 nos dio la gran comisión, en Lucas nos dio en capítulo 16 la gran comisión y otra vez en Juan. Y cada vez, esos 4 veces, diferente, con énfasis en diferentes cosas, pero hasta en Hechos capítulo 1 tenemos de nuevo la gran comisión. Debemos buscar alcanzar las almas porque Cristo nos ha mandado, nos ha comisionado. No es una opción, hermanos, para nosotros los creyentes, para las iglesias que se basan en la Biblia. Evangelizar y la gran comisión es un mandamiento, es una obligación.
pero además es un privilegio muy grande dar las noticias de las buenas nuevas a las personas perdidas, las personas que perecen sin esperanza, que son esclavos a la superstición y a las enseñanzas de los hombres. Qué bendición cuando reciben las personas del mundo la enseñanza bíblica, la palabra directa del Hijo de Dios y Dios Padre, por medio de la Biblia y la obra del Espíritu Santo. Sabemos que es la gran comisión. Hermanos, a propósito, hay una comisión y hay que obedecer, pero también hay una condición que existe en el mundo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, no solo la física, la espiritual en las llamas del infierno. Pero no solo eso, hermanos, cuánto nos ama el Señor. La compasión, dice Pablo en 2 Corintios 5, la compasión del Señor me constriñe, pensando que si uno murió por nosotros, debemos nosotros vivir para Él. Son tres motivos por qué tener programas de misiones y de evangelismo y de hacer discípulos. Pero ¿por qué establecer iglesias autónomas? Podríamos establecer iglesia y no ser una iglesia autónoma que depende de la dirección de otros, que tiene personas en otro país, como la iglesia católica, por ejemplo, tiene el Papa. Y el Papa toma decisiones y todos los católicos tienen que someterse y obedecer. Aunque el Papa de los años 1500 y pico dijo que María nació de una virgen. No hay base bíblica, pero tienen que aceptar su palabra. O porque dijo que ella no murió, que ascendió corporalmente al cielo como Cristo. Y quizás esas dos cosas, esos dos dogmas, para que la gente adore a María como diosa. Pero nosotros no tenemos todo eso. Debemos establecer iglesias autónomas que se basen únicamente en la Biblia. Y voy a darles rápidamente razones principales. Hermanos, primero porque es bíblico. La Biblia nos da el ejemplo. Segundo, es la voluntad de Cristo. Él nos dice en varios pasajes qué es su voluntad. Cristo prometió edificar la iglesia, no las otras instituciones y organizaciones. No hubo jerarquía en los primeros siglos, hasta el 315, cuando Constantino, un romano, un militar, mandó a todo su ejército bautizarse y puso hombres arriba en los árboles con agua para rociar a todos los soldados. Una conversión por mandamiento de un general. Todo eso no existía en los primeros años, los primeros siglos. No solo porque Cristo prometió edificar su iglesia, porque Cristo no ha cambiado su comisión. No hay ningún versículo bíblico que dice, alto, ya de hoy en adelante ya no vamos a preocuparnos por evangelizar al mundo y por hacer discípulos y por establecer iglesias locales en todo el mundo. No, hermanos, Él nunca ha cambiado su mandamiento, su comisión. Por eso debemos establecer iglesias autónomas. Y también porque los inconversos siguen condenados. Hermanos, cuando nosotros fuimos a Centroamérica, ni hubo 7 billones de habitantes en el mundo, ahora hay casi 8 billones. El número va creciendo y la mayoría de la gente, esa gente son personas condenadas. También porque el Evangelio siempre es poderoso para convertir al pecador.
Por eso debemos establecer iglesias autónomas que saben multiplicarse por predicar el Evangelio. Hermanos, Pablo dijo en Romanos 1:16 que él no se avergonzaba de predicar el Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación, para los gentiles, los no judíos y también para los judíos. También otro motivo en la página 22, si lo quiere ver en su libro de texto, pero porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios se honran y son poderosos y eficaces para el establecimiento de iglesias autónomas. Si la palabra de Dios es para la conversión de las almas y para el crecimiento del nuevo creyente y para el establecimiento de la iglesia. Vamos a tocar tarde o temprano Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, donde el Señor dio ciertas personas a la iglesia. ¿Para qué? Para enseñar, bueno, primero evangelistas, ¿verdad? Yo creo que el evangelista bíblico es un misionero que va a donde no hay evangelio y predica y la gente se salva, pero luego el pastor maestro viene y comienza a enseñar. ¿Para qué? Para que la gente pueda prepararse en la escritura para el ministerio, para que todo miembro de la iglesia participa en el ministerio. Y el Espíritu Santo siempre tiene el poder de convencer las personas de su pecado y su necesidad de un Salvador. Y la palabra de Dios siempre es poderosa también, poderosa para convertir a las personas no solo en cuanto a la salvación, pero también en cuanto a la santidad y la separación, en cuanto a conformarnos a la imagen de Cristo. Así que otro motivo, pero también, hermanos, porque cuando se establece una iglesia autónoma, se demuestra aprecio por la gente nacional. ¿Qué significa eso, hermano Green? Cuando nosotros establecemos una iglesia autónoma, estamos diciendo que no solo los gringos pueden tener una iglesia bíblica. La iglesia neotestamentaria puede establecerse en todo el mundo. Y hermanos, ustedes que son salvadoreños, yo me quedo con tanto gozo viendo cómo en los últimos 100 años o 50 años ustedes han comenzado en El Salvador a leer la Biblia y creer la Biblia y promover la fe en la Biblia, la palabra de Dios. Y, hermanos, centenares de iglesias con principios bíblicos se están estableciendo y se han establecido. No todas tienen los mismos principios y la misma práctica buena y fundamental que tienen ustedes allí en su iglesia, pero se predica el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, es poderoso el Evangelio. No necesariamente el predicador, aunque el predicador necesita tener el poder del Espíritu Santo. Pero a veces tengo que recordarme de que el Señor usó un burro una vez para dar su mensaje a un profeta que no le obedecía. Así que si el Señor puede usar un burro, nosotros también Él puede usar. Ahora, la cosa es que son motivos, razones por qué debemos nosotros evangelizar y hacer discípulos y establecer iglesias con liderazgo nacional, salvadoreño, por ejemplo, hondureño, nicaragüense, costarricense o guatemalteco, o mexicano, peruano, venezolano, etcétera. Ahora, también, hermanos, en la página 23, algo que a veces se nos pasa, pero debemos establecer iglesias autónomas que se gobiernen, se sostienen y también porque se propaguen. ¿Por qué? Porque hay implicaciones sociales y políticas que exigen que haya autonomía.
Ahora, aquí doy varias cosas y, hermanos, sinceramente quiero pedirles que piensen conmigo. Mencioné a la familia de los hermanos que trabajaban con las personas indígenas, los nativos, se puede decir, en Venezuela, en un lugar que se llama Chacuraña, una aldea. Los hermanos fueron allí, los misioneros. Al principio tardaban dos semanas en llegar a pie, porque no había camino, no había calles, etcétera. No, no había cómo llegar sino caminando. Pero ellos fueron y durante años ganaron almas y prepararon a esas personas. Y cuando el gobierno de Venezuela sacó todos los misioneros extranjeros, que los hermanos habían establecido una iglesia autónoma en Chacuraña. Y hasta el día de hoy, los hermanos nacionales siguen llevando el Evangelio a otras aldeas, diferentes lugares. Iglesia autónoma. Hermanos, me da lástima pensar, esas personas se quedaron aislados otra vez. Aún hubo misioneros que usaban avionetas para llevar a los misioneros hasta esos lugares en la jungla. Pero increíble, el gobierno socialista de Venezuela dijo no, fuera. Y las misiones como la de nosotros tuvimos que sacar la avioneta. El piloto se fue o se vino. Y otras misiones también tuvieron que sacar su gente porque ya no se permitía a personas entrar en esas aldeas, en esos lugares aislados. Se quedaron esos hermanos ahí solitos. Hermanos, gracias a Dios se establecieron obras autónomas, independientes, que no les hacía falta. Claro, les hace falta para animarlos, para seguir enseñándoles, para facilitar ciertas cosas. La avioneta, por ejemplo, servía como medio de transporte para las personas enfermas, etcétera. Pero hermanos, ellos siguen funcionando como iglesia autónoma, a pesar de que los misioneros tuvieron que salir. Ahora, es otro motivo, pero quiero seguir en la página 24 porque establecer iglesias autónomas aumenta el número de iglesias participando en el evangelismo del mundo. Por ejemplo, si en El Salvador ahora hay 200 iglesias bautistas fundamentales que están evangelizando, mejor, hermanos, que tener, sí, gracias a Dios por una iglesia que lo hace. Pero si hay una docena o cienes, centenares, mucho mejor. Entonces, cuando se establecen iglesias autónomas, la verdad es que hay más personas que están evangelizando. Y también hay iglesias que están estableciendo nuevas iglesias. Bien, hermanos, la obra de Dios es una cosa tan tremenda. Y es para nosotros comprender la importancia de establecer iglesias autónomas. Eso es lo que está haciendo el pastor Friedenstein allí. Yo sé, igual que su servidor, cuando comenzamos en San Miguel y ganamos a José Bonilla a Cristo, yo no me quedé contento con solo ganar un individuo o 10 o 100. Nosotros pasamos esa visión a José, a Roberto,
a Víctor, a Tony, y allí seguimos. Y hermanos, hoy día hay iglesias en San Miguel que están ganando almas, haciendo discípulos y comenzando otras iglesias. Esa sí es la voluntad del Señor. Ahora, otro motivo por qué establecer iglesias autónomas, porque las iglesias autónomas cuentan con y esperan en los recursos del norte, no, de Dios. Cuando Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá toda vuestra necesidad conforme a las riquezas en Cristo. Hermanos, los recursos en los Estados Unidos pueden acabarse en otros países. Por eso, cuando se establece una nueva iglesia en El Salvador, digamos en Usulután o en La Unión, cuando se establece una iglesia nueva, la iglesia madre ayuda al principio, pero llega un momento cuando esa nueva iglesia tiene que sostenerse, porque la ayuda desde afuera se acaba. Sinceramente, hermanos, la situación en el mundo de hoy día es tan difícil. Ustedes saben cuánto cuesta la gasolina, ustedes entienden que ganan en dólar, pero es casi como ganar en colones porque no es suficiente. Ninguna parte del mundo. Un hermano tuvo que dejar ciertos ministerios porque la gasolina costaba y cuesta más de $15 el galón. Increíble. Por eso las iglesias tienen que establecerse con la dependencia en el Señor. Otra cosa, una iglesia autónoma es un instrumento siempre perdón, voy a decirlo correctamente, semi permanente, porque la única cosa que es permanente es Dios, el Señor, el Espíritu, su palabra, y nuestra alma es permanente también. Toda persona va a vivir en uno de dos lugares, los inconversos en la llama del infierno, los que somos salvos por la gracia de Dios, vamos a vivir permanentemente en el cielo con el Señor. Pero cuando digo que la iglesia es un instrumento semi permanente, yo entiendo que no, la iglesia tampoco va a ser permanente. Es más permanente que muchas cosas, pero va a haber un arrebatamiento y la iglesia se va. No va a ser una cosa buena para los inconversos. Pero para nosotros sí, vamos a desaparecer, vamos a ser arrebatados y prácticamente la iglesia verdadera se va. Pero cuando pensamos en cuanto a la iglesia autónoma, hermanos, nosotros tenemos la habilidad de decir, ok, establecimos una iglesia autónoma, esa iglesia hasta el arrebatamiento puede seguir ganando almas, haciendo discípulos, etcétera. Pero si no establecemos una iglesia, no es así. Ahora el Señor ha sido tan bueno en darnos su promesa de establecer, edificar su iglesia. Y Él no está hablando de edificar edificios. Los edificios son cosas buenas y sirven el propósito para que tengamos donde reunirnos. En el principio se reunían en las casas, etcétera. Pero vale tener un edificio, solo que no queremos o necesitamos un edificio lujoso de oro y plata y cosas así. ¿Por qué? Porque en un momento nos vamos. Vamos a dejar todo esto aquí. Y
¿Y para qué van a servir entonces los edificios? Nada. Bromeo con mis amigos a veces y uno me molesta mucho. Si dice, hermano Green, yo quiero su troca. Tengo un vehículo del año 2014 y le dije, está bien, cuando viene el Señor para arrebatarme, tú puedes venir a traer la troca. Pero él me dice, no, yo me voy también. Gracias a Dios, hermanos. Pero mientras no venga Cristo, tenemos la iglesia. El Señor les bendiga.